Hola, hoy vamos a ver cómo vamos a crear una página en la que vamos a poder agregar una imagen y texto para poder ser exportado. Este proyecto le va a servir para básicamente crear algún tipo de fichero, como si fuese un diploma o rellenar un PDF y entonces poder exportar el PDF con el contenido ya incluido dentro de la imagen, ya junto con la imagen. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar la manera de ingresar la imagen al documento. Vamos a crear un div y en este vamos a agregar un input file. Esto es para poder ingresar nuestra imagen y le vamos a dar un ID para poderlo llamar. Teniendo esto, ya vamos a tener nuestro link para poder abrir el fichero y poder agregar nuestro contenido. Ahora vamos a necesitar también un canvas, porque vamos a representar este fichero dentro de un canvas. Para esto vamos a llamar a un canvas, vamos a darle aquí sencillo, canvas, y le vamos a dar un ID, le vamos a llamar mi canvas y vamos a darle un tamaño. Vamos a darle por el momento 500 por 500 y ya aquí básicamente tengo el canvas. Vamos a hacer un estilo, vamos a llamar a mi canvas y le vamos a dar un máximo width de 100 y un máximo height de 100 y le vamos a dar un borde sencillo, sólido, vamos a ponerlo red para poderlo ver, red. Con esto ya pueden ver el borde del canvas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la primera parte, que es básicamente agregar nuestro fichero al canvas y vamos a crear nuestro script. En nuestro script vamos a llamar a nuestro canvas por el ID canvas y vamos a llamar al input, que va a ser el file input. Vamos a llamar al file input por el ID también. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí ya tengo tanto el file input como el canvas llamado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una opción al input. Le vamos a decir al input que cuando él cambie, o sea, cuando subamos una imagen, esta se presente directamente en el canvas. Para esto vamos a utilizar la opción onChange. Ok, le damos la opción onChange y vamos a crear una función que va a tomar un evento y va a ejecutar cierta actividad dentro de este. Ahora, aquí adentro, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un fichero, el cual va a tener la información que nosotros pongamos en el input. En este caso, le vamos a dar el target, files, 0. Y aquí ya básicamente tenemos la acción de adquirir la información que está allá adentro. Ahora, queremos permitir de que
el input sea capaz, o sea, de la página de la aplicación sea capaz de no solamente subir una imagen, sino que si en caso de que quieran modificar un PDF, también puedan modificar un PDF. Eso lo vamos a hacer ahora. Primero vamos a hacer la parte de la imagen y luego vamos a hacer la parte del PDF. Pero voy a crear el maquetado primero para que tengan una idea de cómo se va a ver. Para esto vamos a crear una condición if en la que voy a llamar al fichero, o sea, voy a verificar si el fichero tiene un tipo de información. En este caso, si es una imagen, y para esto vamos a hacer imagen.asterisco para representar cualquier tipo de imagen en el que vamos a agregar la información aquí. De lo contrario, podemos hacer otro if en el que si el fichero, el tipo de fichero es similar a una aplicación PDF, entonces se ejecutará este código que va a estar aquí. Por el momento nos vamos a encargar de lo primero, que es la imagen, y para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un fichero llamado imagen que va a cargar un objeto imagen y vamos a empezar a darle el contenido a la imagen. Para esto lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la opción de onload, porque necesitamos que la imagen se cargue cada vez que se cargue en el canvas, y a esto le vamos a crear una función en la que vamos a declarar un valor para la escala que va a ser igual a, vamos a calcular el tamaño del canvas, tanto largo por ancho, para que la imagen se ajuste al canvas como tal. Y para esto hacemos un math mínimo y llamamos al mínimo del canvas width dividido por el tamaño de la imagen, el width de la imagen. Y en la otra escala es lo mismo, canvas height dividido por el height de la imagen. Con esto ya tenemos la escala. Ahora vamos a agregar otra variable, las cuales van a ser las escalas que vamos a utilizar. Vamos a la escala del ancho, que va a estar igual a la imagen width por la escala del factor de escala. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el height, en el que vamos a llamar a al height, al alto de la imagen, más la escala de factor, más el factor de escala. ¿Qué otras cosas necesitamos además de esto? Es la coordenada específica que va a tener la imagen dentro del canvas, y para esto vamos a crear las coordenadas ya, las cuales van a ser la X, la cual va a estar definida por el canvas width menos el scale width, el ancho de escala, todo eso dividido entre 2 para que esté centrado, ¿ok? Y vamos a crear la Y, que es la parte vertical, donde vamos a llamar al canvas height menos del scale height, todo eso dividido entre 2. Aquí ya tenemos todas las coordenadas,
Y ahora vamos a llamar al contest. Vamos a venir aquí arriba y vamos a empezar. Ya tenemos declarado el canvas y el file input. Lo único que me falta por declarar es el espacio. Vamos a llamarlo ctx. ctx va a ser igual al canvas y vamos a llamar al context en 2D. Con esto podemos venir aquí y llamar a ctx, ¿ok? Y vamos a dibujar la imagen. ¿Qué tipo de imagen vamos a dibujar? Todo el contenido que está aquí, que es la imagen que nosotros creamos, que es esta, la imagen, más las coordenadas en las que va a estar, más la escala que va a tener, que sería el ancho más el alto. Vamos a llamar de nuevo a la imagen, le vamos a dar el source, el cual va a tener el source que va a tener, y esta va a ser un URL. Vamos a crear el objeto y vamos a estar llamando dentro de él al file, que es básicamente este fichero que está aquí, que hemos creado, que es el fichero que estamos cargando. Con esto vamos a ser capaces básicamente de poder cargar nuestra imagen. Vamos a ver aquí un ejemplo. Yo voy a coger y voy a cargar la imagen ahora. Vamos a buscar una imagen. Aquí tengo una imagen. Si yo cargo la imagen, como pueden ver, la imagen ya está cargada dentro de la página. Vamos a buscar ahora la manera de cargar el PDF. Yo voy a estar llamando al PDF vamos a estar llamando a PDF. Yo tuve que descargar la librería, le voy a dejar la librería en la descripción para que ustedes sean capaces también de descargarla, y una vez que descompriman la librería en el folder, en la carpeta donde ustedes están trabajando, solamente tienen que cargar esta dirección PDF, el folder donde ustedes lo tengan guardado, y le dan a build pdf.js, que es el JavaScript, y vamos a agregar también, no solamente ese, vamos a agregar también el JavaScript PDF Worker.js. Con estos dos vamos a poder cargar esa información, pero ya de paso vamos a también cargar nuestra librería JSPDF para nosotros poder exportar el PDF completo a nuestra carpeta. Vamos, aquí ya lo tengo ahora guardado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir de nuevo a la condición que tengo aquí, que es la condición del file input, donde uno puede subir la información de la imagen, y esta vez vamos a agregar el PDF. Vamos a hacer una comparación. Si el fichero que subimos es un documento PDF, vamos a crear un reader, el cual va a ser un file reader, el cual va a leer el nuevo documento, y el reader le vamos a crear la función onload, el cual va a llevar una función
en el cual vamos a utilizar información para poder cargar la data. En este caso vamos a crear un nuevo fichero, el cual va a estar cargando un arreglo de 8 bits. ¿Donde está? Aquí, 8 bits, y a él le vamos a estar dando el target result. Aquí vamos a estar cargando esto, y ahora vamos a JSLib, vamos a llamar aquí, vamos a decirle llamar documento, pdf data, y le vamos a crear una promesa en la que vamos a generar una función que va a llamar a una variable pdf, y la cual va a tener dicha actividad. Va a llamar al pdf y va a llamar a la página, obtener página. Luego creamos una función página, y en ella vamos a generar un viewport para poder verlo, igual a la página, obtener la vista de la página con la escala al 100%, en este caso 1. Luego vamos a hacer el canvas width, el cual va a ser igual al viewport width para que tenga el mismo tamaño del viewport, y vamos a hacer lo mismo con el canvas height, la altura, para que tenga también la altura. Y luego vamos a generar un render contest, el cual va a generar, ponerlo aquí, canvas contest va a ser igual a contest al ctx, y el viewport va a ser el viewport. Render contest. Salimos ya de aquí del reader, y entonces vamos a darle reader read el array as a buffer, y vamos a darle file. Si vienen al fichero, a la página, y cargan un documento, ya está cargado, ¿eh? Lo que me va a cargar es una página por el momento. Si yo cargo una imagen en vez de un PDF, se va a ver el PDF. Ahora los dos me están saliendo en el mismo momento. Vamos a buscar la manera de arreglar eso para que no siga pasando así, o sea, para que se limpie y se cargue una imagen nueva. Para esto nosotros vamos a limpiar el contenido que vamos a necesitar para que no siga ocurriendo eso. En caso de que eso pase, vamos a coger y vamos a crear aquí en el input on change, vamos a venir y vamos a crear una condición para limpiar. Vamos a ponerle limpiar, limpiar canvas, y vamos a ponerle una condición
de si el canvas no tiene nada, si tiene contenido, limpiar el canvas. Para esto voy a crear dos funciones. Una que va a verificar si el canvas tiene contenido. Vamos a entonces ejecutar una función que va a ser limpiar canvas. Ahora, ya con esto vamos a venir y vamos a crear aquí abajo vamos a buscar la función canvas tiene contenido. Canvas tiene contenido va a ser lo siguiente. Esta función lo que va a hacer es que me va a retornar. Para esto vamos a retornar cityx y vamos a llamar a getImage. Vamos a llamar al getImage y la vamos a posicionar en la zona donde debería estar, con su canvas altura y el ancho. Además, para esto, como vamos a estar llamando a esta función en diferentes lugares para que no nos dé un warning, vamos a agregar will read frequently. Eso quiere decir que como esto se va a estar generando, se va a estar leyendo constantemente, eso va a evitar que me genere, que me dé un warning a la hora de estarlo haciendo, porque vamos a estarlo básicamente utilizando en diferentes lugares. Le damos esta opción y llamamos a data y damos una función. En esta función vamos a estar llamando a pixel y vamos a estar retornando para esto la variable pixel y que no esté y sea para nada igual a 0. Eso es básicamente para dar una condición de que si el canvas tiene algún contenido en todo el canvas de que no es igual a 0, entonces se limpia el canvas. De lo contrario, el canvas no va a funcionar. Limpiar el canvas no va a funcionar de ninguna manera. Esto nos va a ser útil más adelante cuando nosotros agreguemos un botón para poder limpiar el canvas en vez de estar subiendo y sustituyendo las cosas. Vamos a crear la función de limpiar el canvas. Limpiar canvas, y a esta función le vamos a estar llamando al city y vamos a estar limpiando, vamos a limpiar el rectángulo y vamos a que esta es ya la opción en la que limpiamos el rectángulo como tal. Esto le faltó data, tenía que poner data aquí, tenía un error. Y una vez que tenemos esto, déjame quitarlo aquí, limpiar canvas. Ya con estas dos funciones, si yo vengo a mi página, debería funcionar. Ya se ve el PDF, y si en vez de eso subo una imagen,
él debería ser capaz de limpiar el contenido y me pone una imagen. Como pueden ver, básicamente puedo utilizarlo subiendo el contenido y automáticamente me va a reemplazar el contenido que está dentro del canvas. Y esas mismas funciones me van a permitir para cuando yo haga un botón para limpiar el canvas y comenzar desde cero, poderlo utilizar directamente desde ahí. Vamos a hacer la exportación, la parte sencilla. Aquí básicamente tenemos ya la carga de imagen, tenemos la carga del PDF y tenemos cómo se limpia un momentico en lo que se sube, y básicamente ahora necesitamos el PDF. Ya que ya lo tenemos, si venimos a la página podrán ver, tengo un nuevo segmento donde tengo Portrait, Landscape y Exportar. Y ya puedo tener cualquiera de las dos opciones. Ahora vamos a llamarlos aquí en nuestro JavaScript. Vamos a venir aquí, vamos a llamar a pchoice, lchoice a exportar PDF. Ahora que tenemos ya estas variables, ahora vamos a necesitar exportar esto como un PDF, y para esto yo voy a utilizar el contenedor que tengo aquí. Le vamos a crear una variable, un ID, un identificador, y vamos a venir aquí y vamos a buscarlo también. Vamos a declararla también. Ambas contenedor, documento, getter ID, se pone aquí, se declara esta variable y vamos ahora a presentar el documento que va a exportar nuestro PDF. Y aquí vamos a entonces a estar haciendo el exportar PDF. Le vamos a dar una acción de clic, necesitamos que se dé un clic en él, y le vamos a estar creando una función. En esta función vamos a estar llamando, como siempre hemos hecho en los tutoriales anteriores, vamos a estar llamando a la librería JSPDF. Para esto vamos a estar utilizando una función para saber cuál es la opción que vamos a hacer, si lo vamos a hacer en horizontal o si vamos a imprimirlo vertical. Para esto voy a hacer que aquí haya una función y voy entonces a hacerla en puntos y voy a declararla como carta. Esta función lo único que va a hacer es exportar o de landscape o como portrait, o sea, vertical o horizontal, en la orientación básicamente. Vamos a comenzar a añadir el canvas, que es lo primero que vamos a necesitar.
y luego vamos a coger el documento y le vamos a agregar una imagen. Vamos a estar descargando el fichero. Para esto solo ponemos doc, save, y dentro vamos a estar poniendo nuestro fichero. Vamos a llamarle fichero.pdf. Si yo elijo una imagen, la misma que teníamos anteriormente, tengo mi imagen, la voy a utilizar como portrait. Si le doy a exportar, él me va a exportar un fichero. Si yo cargo el fichero, como pueden ver, he cargado la imagen. Esta es la imagen, este es el PDF, y aquí tienen la imagen ya con el PDF incluido. Si cogemos y elegimos, por ejemplo, aquí se va a ver la diferencia. Déjame buscar aquí, déjame encontrar esta imagen, por ejemplo. Ahora tengo una imagen. Si yo la exporto a PDF, vamos ahora a coger, abrir, se va a ver de esta manera. Ven que la imagen está en portrait. Este es todo el contenido de la imagen, pero si yo vengo y le doy landscape, le doy a exportar, ahora cuando se descargue la imagen se ve diferente. Esta es la misma página, pero que está de forma horizontal en vez de vertical. Ahora vamos a utilizar la posibilidad de agregarle texto a dicha imagen. Para esto vamos a agregar una función nueva. Voy a ponerla directamente aquí abajo. Bueno, déjame subir porque el export lo voy a dejar de final. Vamos a utilizar aquí, antes del PDF, vamos a poner una nueva función, y esta se va a encargar de agregar el texto. ¿Cómo vamos a agregar el texto? La idea es que tenemos nuestra imagen que hemos exportado y que en el lugar donde nosotros querramos dar un clic, este nos permita generar un input, el cual vamos a poder modificar y vamos a poderle agregar texto. También vamos a agregarle la posibilidad de poder mover el texto y la posibilidad de crear múltiples textos, no solamente uno, y darle la condición de que si yo pongo un clic y genero un input pero no copio absolutamente nada, automáticamente cuando yo dé clic en otro lado, este input se desaparezca, o sea, se elimine porque no lo estamos utilizando. A menos que nosotros le ingresemos datos, este input se va a desaparecer. Para que no sea exactamente siempre, o sea, solamente lo vamos a hacer cuando haya contenido aquí, no cuando el contenido esté vacío. Cuando no haya contenido, no hay un punto en que yo quiera agregar un texto. Voy a hacer un if en el que voy a estar llamando al canvas tiene contenido, que tengo que revisarlo, y si este no tiene contenido, entonces vamos a agregar el texto, que va a ser una función que voy a estar creando. Ahora esta función vamos a crearla aquí abajo. Vamos a crear una función adding test. Le vamos a dar, vaya a estar llamando a un evento que nosotros vamos a estar creando, y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es que vamos a declarar las coordenadas en las que básicamente vamos a estar obteniendo la posición en la que nosotros hagamos clic en ese lugar. Vamos a hacerle un offset left
para la X y vamos a estar haciendo para la Y lo mismo, pero con el offset top. Aquí tenemos básicamente esos dos. Ahora vamos a estar creando un input, el cual va a estar llamando a un documento. En realidad lo que va a estar es creando el documento. Vamos a estar creando un documento de tipo input, que es lo que necesitamos crear. Y entonces vamos a darle el tipo, que va a ser igual a texto. Vamos a estar generando nuestro input. Y le vamos a dar un estilo, posición absoluta. Les vamos a dar también la posición, la cual va a estar por la X más la cantidad de píxeles. O sea, básicamente vamos a estar llamando a donde hagamos clic en la posición del canvas y lo vamos a hacer en píxeles. Lo mismo vamos a hacer con top. Vamos a estar llamando a D más la posición en píxeles y le vamos a estar dando también la opción de un input cursor. No, por cursor todavía no. Vamos a darle el borde. No quiero que tenga borde realmente. Vamos a hacerlo igual a none. No quiero que tenga borde básicamente. Y vamos a estar entonces ahora, vamos a estar llamando al documento body. Se lo vamos a estar agregando a este child. Se lo vamos a estar agregando al cuerpo del PDF del canvas como un child. Y entonces vamos a agregar este documento a un arreglo. Para esto vamos a agregar un push y vamos a agregar un input y luego vamos a darle input focus porque necesitamos darle focus para poder agregarle contenido adentro. Y vamos a crear nuestro input box. Para esto vamos a copiar esta variable. Vamos a venir a nuestras declaraciones de contenido aquí adentro y vamos a agregar una variable de tipo arreglo. Vamos a darle la opción de que si el clic que nosotros hagamos automáticamente hace que el documento no le que agreguemos contenido, este se desaparezca. Pero primero vamos a probarlo a ver cómo se ve. Hasta ahora esto es todo lo que hay. Si nosotros venimos y damos clic, no vamos a poder hacer nada. Pero si armamos, si subimos una imagen, vamos a subir una imagen. Aquí tengo mi imagen. Si doy clic, como ven, tengo la imagen aquí abajo porque me la está poniendo dentro de fuera de eso. Pero eso lo podemos arreglar dándole las opciones. Para esto vamos a llamar en el canvas contenido, le venimos aquí, vamos a copiar canvas contenido y vamos a llamarlo en el estilo, le vamos a dar posición relativa. Hasta aquí. Si ahora podemos ya con esta información aquí de sencilla, si venimos y cargamos una imagen, vamos a poner una imagen, tenemos nuestra imagen. Si yo le doy clic a la imagen, vamos a poder tener acceso a poner texto dentro. Igual donde quiera que nosotros demos clic, vamos a poder
agregar un texto de con cualquier contenido que ustedes quieran. Este texto de todas maneras no se desaparece una vez que nosotros cambiemos la información y no se muestra una vez que nosotros exportemos, y eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Lo primero es que si ponemos un input y agregamos otro, este se queda, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a permitir que este contenido se desaparezca. Para esto, dentro de la misma función, vamos a agregar un onBlur. Para esto vamos a llegar a hacer onBlur al input, y le vamos a estar diciendo que si el balón es empty, vamos a remover este input. Para esto hacemos una condición en la que le decimos al input, llamamos al input y comparamos si el valor del input, utilizando trim, es vacío. Si este es vacío, entonces llamamos al parent node y luego removemos el child, que va a ser el propio input. Si levantamos una imagen y tenemos un contenido, vamos a ponerle hola, este se queda. Si ponemos aquí vacío, si le damos de nuevo, se desaparece el anterior y aparece en la nueva posición. Como podrán ver, eso me permite entonces crear el contenido en el lugar donde quiero y no tendría exceso de contenido sin crear. Ahora vamos a darle las posibilidades de poder mover todo cada parte del input, o sea, cada texto. Vamos a estarle dando ciertas indicaciones al input. Para esto vamos a darle un onMouse, primero un onMouse down, ok, luego dentro vamos a estar creando una opción donde inicia, la cual va a ser el lugar en el que el cliente hace clic, menos vamos a estar haciendo un int del input style left, y vamos a estar haciendo otro que va a estar llamando al mismo client wide menos parse int del input style top.